A nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y de la Red de Gestión de la Innovación Agroalimentaria, Red Innovagro, les doy la bienvenida a todos, en particular a Lola del Toro, gerente del CEIA 3, que agradezco su iniciativa para generar este espacio. Les decía, este es el tercero de los 4 seminarios y el doctor Carlos Vilches nos compartirá sus conocimientos y experiencias sobre el potencial de las microalgas en la alimentación. Consideramos que este es un tema de interés general y en particular ante los retos de la seguridad alimentaria, pues se va a presentar una solución para la alimentación sostenible, nutritiva y saludable. Al concluir el doctor Carlos Vilches su presentación, Lola del Toro hará unos comentarios sobre la conferencia. Entonces, sean todos bienvenidos y le doy la palabra a Lola para que nos converse un momento sobre estos seminarios. Adelante, Lola. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de que estemos en España o allí en Iberoamérica. Agradeceros, como siempre, Marta, vuestra colaboración. Y bueno, un poco introduciros, esta es una iniciativa que surgió para intentar conectar lo que se hace aquí a través de las distintas universidades adscritas al CEIA 3, los investigadores de nuestras universidades, intentar ponerlos en contacto con miembros de la red Innovagro, empresas, centros de investigación, universidades, con objeto de que si hay interés en trabajar de una manera conjunta o de transferir el conocimiento. En este caso, pues nos acompaña uno de nuestros investigadores pues más punteros, que es el investigador del CEIA 3, Carlos Vilches, que es de la Universidad de Huelva. Él es catedrático de la Universidad de Huelva y es doctor en química, y ha desarrollado sus líneas de investigación, sobre todo en biotecnología de algas, con distintos usos. En concreto aquí, pues le pedimos que, dado la temática de la red Innovagro, lo orientara más a la parte de alimentación animal y también humana, porque encajara más dentro de lo que es la red Innovagro. Es de destacar que el profesor Carlos Vilches pues tiene más de 80 artículos publicados, tiene patentes y también tiene distintos proyectos, entre los cuales destacan los proyectos de transferencia y también un proyecto europeo de colaboración, que es el proyecto Miracle, que seguramente ahora pues también presentará. Y el espíritu que tiene, sobre todo, que es una de las cosas que más nos gustan de cara, porque cumple el objetivo del campo, es el tema de la transferencia. Tiene un gran trabajo con empresas y tiene muchos trabajos colaborativos con ellas. Entonces yo creo que puede ser interesante y empresas que quieran a lo mejor desarrollar esta línea de colaboración, pues puede serle bastante interés su presentación. Y bueno, nada más, no quiero tampoco extenderme, puesto que yo creo que el interés está en escucharle a él. Vamos a dar la palabra al doctor Carlos Vilches para que nos ilustre con su conferencia. Muy buenos días, Carlos, te escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Sí. Pasar desde ahí. Ahí estás. A ver, ahí está, en gris está abierto. Se puede hablar, por favor. ¿Sí? ¿Se me oye? Perfecto. Vale. No, antes quería antes de empezar preguntar si pasan las de distintas pantallas de la presentación desde ahí. Es una cuestión técnica, porque no sé si yo puedo hacerlo desde aquí.
No, aquí las va a ir pasando Bertín, Carlos. De acuerdo, estupendo. Muy bien, Marta. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, a la Red Innovagro, la persona de su secretaria ejecutiva, Marta Escalante, a CIA3, la persona de Lola del Toro, su gerente, la posibilidad que me dan para estar hoy aquí y compartir algunas cuestiones relacionadas con microalgas, el tema al que pues modestamente dedicamos nuestro trabajo, como ha indicado anteriormente Lola. Bien, lo que voy a hacer, si me pasa la siguiente, por favor. Gracias. La presentación la he dividido básicamente en esos tres pilares que indico ahí. En primer lugar, y como breve preámbulo, me gustaría indicar el papel relevante que se ha asignado hoy en día a las microalgas en este nuevo escenario, pues que en fin, se ha dado en denominar la economía circular. Y a partir de ahí, pues entrar directamente a comentar cuestiones sobre el valor de la composición de las microalgas y cómo esta composición ha hecho de estos microorganismos pues un recurso muy especial para alimentación animal y humana. No puedo pasar obviamente por esta presentación sin hacer algún comentario sobre aspectos relacionados con la producción de recursos y luego en el tercer apartado comentaré algunos datos, algunas cuestiones concretas sobre su uso en alimentación humana y animal. La siguiente, por favor. Siguiente. Bien, primer apartado, microalgas, si me pasa la siguiente. Dentro del escenario de la economía lineal, que así han denominado a ese modelo en el que nos hemos movido hasta ahora, tomábamos recursos de la tierra y generábamos productos y a partir de ellos residuos que no se reutilizaban y quedaban mucho tiempo pues, por persistentes en la propia naturaleza. Siguiente, por favor. Hemos pasado a otro modelo en el que se trata de usar menos recursos, si se quiere, del propio planeta e intentar no generar o minimizar la generación de de residuos permanentes y por lo tanto mantenerlo siempre dentro del sistema de producción y de uso. La siguiente, por favor. Bien, de esta manera, siguiente también. Se observa cómo los distintos componentes que forman parte de los productos dentro de lo que se llama el ciclo técnico, ese que aparece a la derecha en azul, pues pueden ser muchos de ellos integrados en la propia naturaleza, pueden ser biodegradados, integrar los ciclos de los elementos naturales, generar así nuevas materias primas que pasan al ciclo productivo. Siguiente. En definitiva, pues movernos hacia este modelo en el que bueno, pues nos explica que tenemos que ir utilizando un poco los términos que aparecen en la pantalla y que comienzan por R, reutilizar, reparar, renovar y reciclar, y en el que las microalgas, siguiente por favor, son un recurso renovable que se encaja muy bien en este tipo de modelo. Me pasa la siguiente. Y como pueden ver en la figura que aparece a la izquierda, pues en efecto responde el uso de microalgas a este esquema en el cual, digamos, partimos de la propia naturaleza, utilizando un microorganismo que procede de ella y que puede dar lugar, gracias a su metabolismo, a una serie de productos que tienen valor en el terreno energético, en el terreno de producción de materiales para distintos tipos de industrias, así como es el caso de esta presentación, producción de alimentos o de complementos para la nutrición o nutracéuticos, tanto alimentación humana como animal, que bueno, después de hacer su actividad, en este caso pues se resume ahí utilizados por la especie humana, después de la actividad generan residuos que pueden volver otra vez a ser utilizados por los propios sistemas de cultivo. Es decir, las algas, en definitiva, sería el primer mensaje, se han destacado como un recurso natural de impacto en este nuevo modelo de economía circular. Utiliza residuos para generar productos de valor
cuya degradación le vuelve a servir como materia nutricional para su propia producción, la de microorganismos fotosintéticos. Siguiente. Me pasa ya la siguiente también, así. Gracias. Como vemos, en definitiva, entonces, por tanto, este tipo de material biológico puede crecer utilizando elementos, ya lo sabemos todos, de la propia naturaleza, la luz, nutrientes que están en los medios en el propio medio natural, que se pueden adicionar a los medios de cultivo en forma de fertilizantes, y para generar al final una biomasa, como aparece en la pantalla a la derecha arriba, que es fundamentalmente rica en proteínas. Digamos, ese es otro primer mensaje. Las microalgas, el valor nutricional fundamental lo tienen por el alto contenido en proteínas cuando se han cultivado sin ninguna limitación. Siguiente, puede pasar 4 o 5 de golpe. Puede pasar siguiente, y aparecerán distintos valores de distintos productos, moléculas que están en la composición de las microalgas, que además de las proteínas le dan ese valor específico por el cual, muchas gracias, tienen impacto en la salud tanto animal como humana, y entre ellos, como están viendo ahí, se incluyen vitaminas, que por supuesto las tenemos nosotros, pero como comentaré a continuación, el valor en las microalgas reside en su altísimo, hasta ahí va bien, creo que me parece que es la última, reside en el alto contenido específico de estos compuestos, ácidos grasos esenciales, antioxidantes, como los pigmentos, las propias clorofilas, pigmentos carotenoides, y también minerales necesarios para el metabolismo. En definitiva, siguiente, por favor. En definitiva, es generar un recurso de la naturaleza cuyo consumo puede generar residuos, por ejemplo, cuando se utilizan las algas para extraer compuestos de valor que se pueden utilizar para preparar nutracéuticos, generan un residuo que, siguiente, aparecerá ahora la flecha, se puede reintegrar otra vez en el propio sistema de recirculación de nutrientes de la naturaleza. De la naturaleza a la naturaleza, por tanto. Siguiente. En definitiva, pues el primer mensaje, entrando en el asunto del valor nutricional, que es lo que nos ocupa, las microalgas son una materia prima, renovable, que se considera de alto valor para la alimentación animal y humana, porque fundamentalmente es un alimento rico en proteína, por tanto en aminoácidos, y porque tiene esa otra serie de componentes que tienen beneficios para la salud y que específicamente se encuentran en alta proporción en las microalgas, en particular los ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas y minerales esenciales para el metabolismo celular, y moléculas antioxidantes como las clorofilas y otros pigmentos, por ejemplo los carotenoides. Al final he puesto ahí encima, que indica una nueva línea, no ya de investigación, sino de muy incipiente desarrollo comercial. Hay algún producto en el mercado que utiliza estas moléculas, proteínas con actividad catalítica, que particularmente tienen, me refiero en este caso a enzimas con actividad antioxidante, que tienen las microalgas y que, bueno, generan un beneficio adicional para la defensa celular en cualquier organismo que pueda ingerir este material biológico. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, por tanto, como una primera ficha del valor nutricional de las microalgas, habría que decir que la inmensa mayoría de las especies, por lo menos las que se conocen, debo decir que solo se comercializan, por si se me olvida después, mayoritariamente son unas 8, 10, 12 especies de microalgas las que copan la gran parte de la biomasa que se produce de algas en el mercado, pero hay decenas de miles de especies. Es decir, la naturaleza ofrece un mercado, si se quiere, extraordinario, que además no consume recursos porque uno aísla el organismo y luego lo crece, y puede investigar si la composición reúne algunas características nutricionales especiales para su uso en alimentación humana o animal. Y la inmensa mayoría de las especies se caracterizan por un contenido en proteína entre el 30 y el 50% de su peso seco, carbohidratos, pues, como aparece ahí, entre un 20 y un 40, márgenes muy amplios porque depende de las especies, depende de las condiciones de cultivo, y una cantidad menor de lípidos. El siguiente, por favor. Que sin embargo estas cantidades
particularmente marco ahí de carbohidratos y lípidos, pueden llevarse hasta valores muy superiores, marco ahí hasta por encima del 60%, dependiendo de las condiciones de cultivo. Este es otro mensaje pues que considero de interés. Nosotros nos movemos además en ese terreno y el mensaje es que la composición de la biomasa de microalgas que podemos utilizar para alimentación se puede de alguna manera dirigir. Se puede conducir a tener una mayor cantidad de lípidos, una mayor cantidad de carbohidratos, lógicamente bueno, con el perfil específico de esas moléculas también variable cuando se han producido estos cambios. Y pasar de tener un alimento proteico, por lo tanto, a un alimento, por ejemplo, más rico en ácidos grasos. Siguiente. Así como podemos observar en la tabla, son muchos números, pero lo que he intentado es marcar perdón, gracias, se me ha ido la luz del computador ya. He marcado con una ventana, dos ventanas rojas, los datos sobre los que quiero llamar la atención, simplemente para mostrar, si se fijan en el recuadro en rojo abajo, donde pone espirulina, que el contenido proteico de este material en efecto es muy alto, tan alto más incluso que, por ejemplo, el de la carne, que corresponde a la ventana roja que se marca arriba. El contenido en carbohidratos es variable, pero sobre todo es un alimento con alto contenido proteico. Y siguiente. Como puede verse aquí, ese contenido proteico es de alta calidad, es otra cuestión importante, de cómo es la calidad de esta materia biológica que utilizamos como alimento con alto contenido en proteína. Bueno, una de las cosas que se suelen medir para esto es el contenido en ácidos grasos, en aminoácidos esenciales. Yo he marcado ahí en azul dos bandas que recogen el contenido en aminoácidos esenciales de varias especies de microalgas, por ejemplo Cenidemus y espirulina, obviamente pues de las más abundantes también en el mercado, particularmente espirulina. Y comparando los contenidos de esos aminoácidos con los que tienen alimentos habituales en nuestra dieta, como huevo, trigo, las diferencias pues son mínimas, es decir, el contenido proteico, aunque el contenido en aminoácidos esenciales, aunque pueda variar ligeramente entre distintas especies de microalgas, son las ventanitas rojas que he puesto ahí, por ejemplo, para marcar diferencias entre distintos aminoácidos, azufrados o como el de la isoleucina, en distintas especies de microalgas. Esas diferencias no comprometen en ningún modo la calidad proteica. Sí hablan de la distinta composición entre especies de microalgas. Siguiente. Y el otro mensaje interesante que quiero dar es, fíjense en esa tabla, he marcado en un círculo rojo espirulina 10 gramos, es decir, con esa pequeña cantidad de masa de espirulina, si observan, luego se bajan a la siguiente ventana roja, esa banda en la que tengo marcada la tiamina, vitamina B1, la riboflavina, vitamina B2, incluso la vitamina A, que queda un poco encima, pueden observar que el contenido en esas vitaminas en una cantidad de 10 gramos de espirulina es incluso superior, incluso en un orden de magnitud ya en esos 10 gramos, a la cantidad de esos mismos componentes celulares activos necesarios y relevantes para el metabolismo y para el buen desarrollo y crecimiento de un organismo que ingiera espirulina. Digo que en espirulina hasta un orden de magnitud incluso 2, que en 100 gramos, en una cantidad 10 veces superior de alimentos como espinaca, como alimentos vegetales como espinaca, zanahoria o incluso la leche o el huevo. Es decir, lo que comentaba hace un momento, lo relevante en relación a las propiedades que tienen para alimentación las microalgas, además de algunas moléculas específicas que hacen beneficio a la salud, es el alto contenido específico de algunas de estas moléculas, de algunos de estos componentes que son esenciales para el buen funcionamiento del metabolismo, por lo tanto de la célula y por lo tanto del organismo. Siguiente. Bueno, pues solo para mostrar un poco un ejemplo de lo que hay en el mercado, la biomasa de espirulina. Hay muchos datos ahí, pero solo quiero llamar la atención sobre el contenido que aparece en la parte inferior de todos esos datos, desde la barra, digamos en la parte inferior, desde la última barra negra gruesa hacia abajo, donde están las vitaminas. Se observa que en una cápsula o en un comprimido de 2 gramos de espirulina, que se puede comprar en cualquier tienda especializada hoy en día, casi en cualquier supermercado,
más o menos especializados, en 2 gramos tenemos la cantidad de vitamina A equivalente a 1/3 de la ingesta que necesitamos diariamente, o casi 1/5 del hierro que necesitamos, o el doble del contenido en vitamina B12 que necesitamos diariamente en nuestra ingesta. Es decir, es realmente un alimento potente por los altos contenidos específicos de estos componentes de alto valor para la nutrición. Siguiente. Y además eso va acompañado de otras moléculas que tienen bioactividades específicas de valor para la salud humana. Muchas veces se habla de la capacidad antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria de las microalgas. Bueno, he querido mostrar aquí de alguna forma que eso es así y que hay moléculas, hay componentes en esas biomasas verdes como los ácidos grasos, algunos de ellos, el linoleico, el linolénico, que se ha demostrado su actividad antimicrobiana, los polisacáridos que han demostrado actividad antiinflamatoria o antiviral, y bueno, otras moléculas en definitiva que aparecen ahí con capacidad de bioactividad y que luego en efecto tiene sus consecuencias cuando se implementan las dietas de animales con este tipo de biomasa, observándose mejoras en efecto en ese tipo de actividades biológicas. Siguiente. Por ejemplo, para la salud humana, la luteína, todos hemos visto ya anuncios en los pocos últimos años de preparados, de productos que contienen luteína y que mejoran la visión, y se están incluyendo, bueno, pues en algunos de estos preparados naturales luteína o extractos que contienen luteína y que son obtenidos a partir de microalgas. La luteína previene de la degeneración temprana de la mácula del ojo y hace esta función. Por lo tanto, la luteína, que es un pigmento fotosintético y que está sobre todo en más cantidades en algunos géneros de microalgas como clorela, como Cnedemus, pues indica que el suplemento en nuestra alimentación de las microalgas puede tener también este refuerzo de cara a la salud ocular. Siguiente. Lo que comentaba con anterioridad respecto a algunas enzimas antioxidantes. Y ahí hay una serie de reacciones sobre las que lo único que quiero llamar la atención es en el hecho de que la microalga, digamos, si me lo permiten ustedes, una esfera verde que contiene, entre otras moléculas activas, esta que aparece ahí en la primera reacción, en medio pone SOD, superóxido dismutasa. Ya hay algún que otro producto en el mercado con superóxido dismutasa de algas, y esa enzima es un soldado, digamos, especializado en capturar radicales libres, especies reactivas de oxígeno. Luego, por lo tanto, defiende, si consigue llegar a nuestras células, contribuye a defenderlas frente a la acción de esos radicales libres y, por lo tanto, prevenir en cierto modo del estrés oxidativo. Eso favorece la actividad energética de la célula y, por lo tanto, el estado general final del organismo. Junto con los carotenoides, ven ese cuadro que aparece abajo que pone CAR en rojo, los carotenoides, pigmentos, que también tienen esa capacidad de luchar contra especies radicalarias. Siguiente. Bueno, no soy experto en seguridad alimentaria, pero después de estos valores nutricionales, sí quisiera comentar que, claro, el aspecto de la seguridad alimentaria es muy importante y no se puede poner una microalga en el mercado si esto no está seguro, ¿no? Yo me he permitido, en fin, la licencia solamente en esta y en la siguiente, digamos, en el siguiente pantallazo, de mostrar algunos resultados propios. Para mostrar un poco cómo se hace esto. Ahí tienen en la fotografía de la izquierda cultivo de microalgas, en la del centro se obtiene la biomasa, se seca, en la de la derecha aparece cómo se implementa en piensos, en distinta cantidad, en distinto porcentaje, y con eso se alimentan animales de laboratorio, con piensos, decía, con distinta proporción, siguiente, distinta proporción de microalgas, para luego hacer una serie de análisis después de haberlos alimentado durante un tiempo prolongado con estas dietas suplementadas en algas. Se hacen análisis de parámetros sanguíneos, también análisis histológicos de tejidos, de distintos órganos, y como pueden ver, yo solamente quiero destacar un resultado que creo que merece la pena y que además merece la pena verlo y se puede también obtener en bibliografía de distintas referencias que ya lo comprueban, ¿no?, desde hace tiempo. Y la ingesta de microalgas prolongada produce un descenso en los triglicéridos circulantes en sangre. Les conduzco a la figura, digamos, a la
figura inferior de la derecha, de las dos que tienen la flecha roja, pues la de debajo, un descenso en los triglicéridos, y si se fijan en la figura que está justo encima de esa, donde pone VLDL colesterol en el eje Y, la otra que tiene la flecha roja descendente, la de arriba, produce al final un descenso del colesterol que llamamos todos el colesterol malo, ¿verdad? Bueno, esto es un efecto característico en la alimentación con microalgas y que por lo tanto incide en esos valores que al final redundan en beneficio de la salud cardiovascular tanto de la persona como del animal, ¿no? Eso es lo que indica un poco en la lectura que hay a la izquierda. Lógicamente todo esto no es maravilloso, hay limitaciones, hay microalgas que pueden tener toxinas, que acumulan metales pesados, el contenido en ácidos nucleicos tampoco es beneficioso. En fin, esto requiere de una selección de microalgas adecuada y de un procesado también a veces adecuado si lo que se quiere es obtener el producto intracelular, ¿no? El siguiente. Bueno, voy a comentar, decía, claro, si hablamos de utilizar microalgas en alimentación, no puedo pasar por la presentación sin hacer comentarios sobre aspectos productivos, pero muy brevemente. Por cierto, ¿cómo voy de tiempo? Si me lo permite. 17 minutos, 18 puede ser. Gracias. Vale, no escucho, pero creo que no voy mal todavía, ¿no? Bien, en la producción quería comentar algunos aspectos. Me pasa la siguiente. 15 minutos, Carlos. ¿Perdón? Todavía estás a tiempo. Gracias, estupendo, Marta, muy amable. Pues se me pasa la siguiente. ¿Siguiente? Sí. Bien, con ese dibujo quiero significar que el consumo de microalgas ocurre ya desde hace centenares de años. En México lo saben bien, en lagos donde se recogía ya la biomasa de espirulina, siguiente, y se preparaban esta especie de, bueno, pues sería algo similar, ¿no? Esta especie de galletas secas que al final son el producto verde de una microalga que es muy fácil recoger porque además es filamentosa. Esa da muy poca guerra. Y entonces, bueno, pues se forman estas tortas de alimentos que, como hemos visto, tienen esas propiedades beneficiosas nutricionales. Siguiente. Bueno, la historia en verdad empieza a enredarse cuando nos planteamos, no nosotros, sino, en fin, la actividad comercial se empieza a plantear que esto puede ser interesante poder producir de forma sistemática las microalgas. Así que, bueno, se empiezan los primeros desarrollos sobre el año 50, estanques agitados con poca profundidad y alta exposición al sol. Siguiente. Siguiente. Y, bueno, se empieza a determinar que las microalgas se pueden producir de manera masiva. Y sobre todo, que es lo más interesante de esto, estable a lo largo del año, más o menos. Entonces, ahí es donde radica la respuesta a la pregunta de por qué se ha suscitado el enorme interés que se ha levantado sobre el uso de microalgas en la última década. Pues por eso que indico en esta diapositiva, ¿no? Si observan en el cuadro azul de la izquierda, porque la productividad es muy alta comparado con lo que muestra en el cuadro de la derecha, la productividad de cultivos convencionales, por ejemplo, de cereales, con productividades en referencia a los cereales de 2.000, 3.000, 4.000 kilogramos por hectárea por año. Se compara con los datos que aparecen a la izquierda, yo se los resumo, pues una productividad de 25 a 80 toneladas por hectárea o año, dependiendo de la microalga, dependiendo de las condiciones climáticas, dependiendo, en fin, de las condiciones de cultivo, pero en cualquier caso productividades que están entre 20, 30, 50 veces por encima de las de cultivos convencionales. Siguiente, la mitad es proteína y la tercera parte pues aceite, digamos, aceite no en el sentido líquido, sino una especie de pasta de cacahuete que contiene también sobre todo ácido graso insaturado. Sistemas de producción se han diseñado de muchos tipos, pero los que realmente permiten obtener hoy en día la biomasa a nivel comercial se muestran aquí en la siguiente diapositiva. En esta de aquí pueden ver en la izquierda un sistema de producción de Cianotech, una empresa que produce, entre otras especies, espirulina. Pues ya ven estanques agitados tipo circuito, con una alta superficie de exposición solar y con unas condiciones, un control de condiciones más bien bajo. Por la latitud pues tienen productividades razonablemente buenas, claro. O el que aparece a la derecha
es un sistema de producción de Haematococcus pluvialis. Es una microalga que se pone roja por la acumulación en pequeña cantidad de un pigmento que se llama astaxantina, antioxidante potente que se utiliza en acuicultura y también en alimentación humana como suplemento o como complemento nutricional, digamos. Ven que ese sistema está en una zona desértica, lo cual me permite también incidir en el mensaje de que la producción de microalgas no compite con terreno utilizado para agricultura, cual es una cuestión importante desde el punto de vista de la sostenibilidad y de evitar el problema de la especulación de los precios de los productos. Siguiente. Y bueno, ahí tienen un resumen en fotografías del sistema tubular, el de la izquierda arriba, el que queda en el centro arriba es un sistema panelar, ven ustedes una bolsa de plástico con unos paneles verdes en medio verticales y abajo un sistema de tanque agitable. Es decir, fundamentalmente los tres tipos de sistemas que uno hoy en día cree que, o realmente eso ocurre en la práctica, se utilizan para producir. Pero sobre todo, desde el punto de vista económico, no hagan mucho caso a todos esos datos que pone la tabla. He marcado solo la línea inferior, que en definitiva resume que en una proyección a 100 hectáreas, se da lugar a los datos económicos que en la práctica se están demostrando, y son que los sistemas tubular, el que aparece arriba a la izquierda, y el abierto agitado, ese que aparece, el tanque que aparece abajo, son en la práctica los más convenientes desde el punto de vista económico. Son instalaciones de la propia Universidad de Huelva, las dos de arriba, y la de abajo una instalación de una empresa en Israel. Siguiente. Al final, si me preguntan cuál es el precio, y casi aquí es donde termina la parte de aspectos productivos y vamos a la aplicación, pues como ven, los costes mínimos estarían, y son datos del año 2014, en el entorno de los $6, $5 por kilogramo de biomasa seca producida, en una extrapolación que se hace a instalaciones de 100, 200 hectáreas a partir de datos obtenidos reales en plantas de menor superficie. Pero en esos valores se mueve la cosa. Lógicamente con algunas ventajas si se quiere vender para obtener productos de valor, y bueno, si se quiere vender como biomasa, pues dependiendo de la finalidad puede tener mayor o menor ubicación en el mercado. Digamos que de momento lo dejamos ahí. Siguiente. Bueno, y para terminar con la producción, una fotografía de sistemas reales que se utilizan hoy para la producción de espirulina y de clorela en las dos fotos superiores en Asia, y en las dos fotos inferiores, la más coloreada, la de color rojo de la izquierda inferior, producción de dunaliela enriquecida en betacaroteno en Australia por la empresa Cognis, y la inferior derecha también de dunaliela en Israel. En definitiva, como ven, todos sistemas abiertos, pues quizá de más fácil operación y bueno, pues con unos rendimientos aceptables a gran escala. Siguiente. Retos sobre la cuestión de la producción sería mejorar la eficiencia en relación a la relación productividad coste. Los costes del proceso todavía se podrían o se deberían reducir para poder digamos, globalizar mucho más el mercado de las microalgas. Para eso habría que reducir sobre todo en costes energéticos, hay que mover mucho volumen de agua, y también en costes de cosechado, a veces se centrifuga, lo cual también pues bueno, conlleva un coste energético importante, ¿verdad? Y luego sobre todo pues intentar también la búsqueda y sobre todo la autorización para consumo de nuevas especies de microalgas que permitan una productividad continuada aceptable durante todo el año. Siguiente. Nos vamos a la última parte, dar unos 7 minutos pues, para comentar algo sobre aplicaciones relacionadas con la alimentación. Entonces, al final de esta presentación. Siguiente. Bien, en estos dos pantallazos que vienen voy a intentar primero responder, intentar resumirlo ahí, por qué usar las microalgas en alimentación animal, y en la siguiente explicar cuál es el resultado de utilizarlas. Utilizarla en alimentación animal, pues hay seguro oyentes de quienes nos escuchan que saben mucho más que yo de esto, por supuesto. Yo me dedico y modestamente a las microalgas, pero es verdad que seguro existe una presión importante sobre la calidad del alimento que se proporciona a los animales, a la ganadería. Entonces, es verdad que las microalgas, como hemos visto, tienen unas propiedades únicas que las hacen interesantes
como suplemento alimentario para mejorar, mantener y mejorar la salud desde el animal que es alimentado con este tipo de biomasa. Es verdad que la gran ventaja que tiene la biomasa de microalgas, tercer punto de los que aparecen ahí, es que se puede producir diariamente y durante todo el año. Por tanto, eso produce una seguridad al mercado que tiene que suministrar la materia prima y hace que los precios pues sean estables. Entonces, eso entiendo que para el responsable de una producción ganadera pues es un factor también a tener en cuenta. Por supuesto, tienen que utilizarse especies que no sean tóxicas, sobra decirlo, y insisto en este mensaje que ya dijo en anterioridad. Es decir, esto, aunque ya desde hace décadas existen estudios y se empezó a trabajar sobre la implementación de biomasa de microalgas en la alimentación animal, es cierto que está en sus inicios porque apenas, insisto, solo hay una docena de microalgas comercializadas, o al menos de las que copan el 90% del mercado. Y son miles y miles, son decenas de miles de especies las que, bueno, pues nos esperan para seguramente depararnos alguna sorpresa satisfactoria en ese ámbito de los valores que tienen para la nutrición. El siguiente. Y bueno, ¿qué se sabe sobre el efecto de las microalgas? Pues bueno, en tiempo breve y también, por supuesto, pues uno, digamos, limitándose a lo que conoce sobre estas cuestiones ya más concretas en relación a la alimentación animal, yo sí puedo decir que la evidencia científica dice que la inclusión de microalgas en la dieta implica que depende de la especie de microalga, depende del estado del animal, depende de, digamos, de factores que puedan luego afectar también a cómo se usa por el animal esa microalga, lo diré mal, a cómo se digiere la microalga ingerida por el animal, pero podría, y de hecho así se comprueba en numerosos estudios, mejorar el crecimiento del animal y también la calidad del producto, que puede ser carne o puede ser, bueno, leche, en ese sentido en menor, bueno, digamos en menor cantidad, porque se refiere sobre todo a estudios de mejora del crecimiento y de la calidad de la carne de rumiantes, de cerdos, de aves de corral o de conejos. Es lo que mayoritariamente pues se puede encontrar en la bibliografía. Depende, como decía, la composición algal y depende de la cantidad de microalga con la que se suplemente la dieta del animal. Hay dos microalgas que claramente han copado el mercado de los suplementos de microalgas en la alimentación animal, que son espirulina y clorela, o espirulina artrospira, también conocida por el nombre del género, y que, por ejemplo, en la dieta de cerdos y de aves sí ha demostrado ganancias en el peso, y quizá tengo apuntado ahí un impacto un poco menor en la tasa de conversión de alimentos. Esto tiene que ver también con la capacidad para digerir microalgas. Por ejemplo, los rumiantes son un buen modelo para el uso de microalgas porque tienen capacidad para digerir la pared celular de las microalgas y hacer uso mejor de sus nutrientes. Por eso la tasa de conversión del alimento que se proporciona al animal es mejor en rumiantes generalmente. Con clorela, pues quizá lo que cabe destacar es que clorela en muy baja concentración, suplementada en concentraciones incluso inferiores al 0,1%, ya muestra efectos sobre parámetros del crecimiento de animales, particularmente en aves de corral. Esto se ha visto con frecuencia. Y los apuntes últimos. La transmisión de valores en la cadena de alimentación. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, los famosos omega 3, en los que pueden ser ricas determinadas microalgas, llegan al final al animal, llegan al final a incrementar los niveles de esos EPUFA, de esos ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, tengo ahí puesto en ave y cerdo, entre los muchos datos que se pueden encontrar en bibliografía, también en rumiantes. Y luego al final el asunto de cómo digerir las microalgas. Los rumiantes tienen ventaja, y bueno, los que no tienen ventaja, pues se sabe que hoy en día se le pueden añadir junto a las microalgas al pienso algunas, digamos, enzimas que ayuden a que el animal pueda degradar la pared celular de las microalgas y por lo tanto tener accesibles sus nutrientes. Siguiente. Solamente para mostrarles, para que bueno, no vayan a decirme que no pongo ningún dato, al menos poner algún dato relacionado con el efecto de la alimentación de cerdos, por ejemplo, con microalgas. He marcado ahí en 4 barras en rojo
la alimentación de cerdos con artrospira, con espirulina, y luego con Chlorella vulgaris también, y con otra microalga que es Schizochytrium, para mostrar en definitiva, yo les traduzco un poco lo que pone ahí para que no tengan que leer en esas letras tan pequeñas y un poco difusas, que por un lado o bien no hay efecto, digamos, negativo en la ganancia en peso y en la tasa de conversión de alimentos, o bien se producen algunos incrementos en la ganancia en peso y también algunos descensos en la tasa de conversión de alimentos, que es algo positivo. Es decir, la tasa de conversión de alimentos significa que el animal gana peso respecto a la alimentación que se le da, ¿verdad? Siguiente. Y respecto a la calidad, pues bueno, una cuestión interesante que a veces la gente pregunta, oye, pues ¿esto afecta a la alimentación con microalgas al color de la carne, por ejemplo, o al contenido en proteína? Bueno, pues en principio en la mayoría de estudios que están publicados no hay efectos sobre la coloración. Estamos hablando también de implementar los piensos en concentraciones relativamente bajas, inferiores al 1% en la mayoría de los casos. En rumiantes se han hecho ensayos con cantidades muy superiores, debo decir también, pero en definitiva no efectos sobre el color, sobre el pH, sobre el contenido en proteína, en fin, cosas que son obviamente muy importantes de cara a mantener la calidad final del producto. Y en cambio sí se detectan incrementos en ácidos grasos poliinsaturados, como el DHA o el EPA, lo cual incrementa la calidad del producto. Siguiente. Bueno, para ir terminando no voy a comentar el efecto o la influencia de las microalgas, digamos, su uso en acuicultura, pues todo esto es quizá ya también bastante conocido, sobre todo su uso en nutrición directa de larvas de peces o en la nutrición indirecta a través de implementarla en pequeños crustáceos de los cuales se alimentan luego los peces en su producción en acuicultura, ¿verdad? También los pigmentos se utilizan, por ejemplo, en la industria de los salmónidos. Siguiente. Bien. Voy terminando pues alguna última referencia respecto a la alimentación humana. Todos hemos visto las tabletas de comprimidos de algas, pero actualmente se presentan como tienen ahí en la izquierda, perdón, en snack, en golosinas, en chicle, en bebidas. Pasa a la siguiente, por favor. Hay una buena parte de la producción de microalgas mundial que en los últimos muy pocos años, hay que decirlo, se ha ido incorporando a una velocidad exponencial en productos que cubren todos los aspectos de nuestra nutrición diaria, desde el desayuno. He quitado las marcas, en fin, no sé si uno hace bien poniendo estas cosas, pero entiendo que son una muestra muy clara, ¿no?, de que esto está ya en el mercado, que está en nuestra mesa, en productos que se utilizan para el desayuno, como los cereales, en productos que se utilizan para edulcorar nuestras bebidas, o incluso para las comidas, en la pasta. En fin, hay una enorme variedad de productos en los que se incorpora este material biológico, y también en las propias mascotas. Aparece ahí arriba para perros también algún producto. A ver, siguiente. Todo esto pues basado en las propiedades beneficiosas para la salud que he comentado con anterioridad, que las microalgas conceden cuando se implementan en el alimento, se utilizan como ingrediente alimentario, como suplemento nutricional. Siguiente. Pues bueno, voy a terminar, pues quizá no voy a leer todo eso, pero sí dar la idea de cada punto para recordar las principales conclusiones de lo que he comentado. Yo pienso, y en fin, igual que yo, pues quienes nos dedicamos, ya digo, a este mundo de las microalgas, que somos muchos, y particularmente en el ámbito iberoamericano, un gran número de grupos, de instituciones públicas y privadas que trabajan en este tipo de biomasa, sabemos que son un recurso natural de gran valor por los componentes nutricionales y funcionales que transmiten cuando se utiliza la microalga en alimentación humana y animal. En el segundo y el tercer punto lo que indico es que existen evidencias de que la alimentación, evidencia a lo largo ya de estudios de mucho tiempo, ¿no?, de décadas, que la implementación en la dieta animal pues bueno, generalmente no produce efectos negativos si se selecciona bien la especie. En cambio sí permite incluso ganancia en peso y, como hemos visto, incrementar también la calidad del producto, mejorando algunas de sus propiedades químicas, bioquímicas. Por lo tanto, pues parece una estrategia prometedora con la cual hay que seguir profundizando, eso es cierto.
para poner las cosas fáciles a quienes desde el sector privado pues se arriesgan, ¿no?, para implementar esta biomasa en sus productos de alimentación animal. Y luego en alimentación humana, pues no voy a insistir en esto. Ya hemos comentado los valores que contiene la biomasa de microalgas. Y siguiente, por favor. Bien, y como ven aquí, respecto a los retos, ¿qué es lo que hay que seguir haciendo en este ámbito? Pues fundamentalmente, bueno, la primera la voy a dejar para el final, pero lo que hay que hacer sobre todo es intentar que los nutrientes, sobre todo en la alimentación animal, que los nutrientes sean biodisponibles, luego implementar los piensos con microalgas y alguna sustancia natural también, si puede ser, que permita que las microalgas sean bien digeridas por los animales y por lo tanto todos los nutrientes, estos beneficiosos que contiene, estén biodisponibles. Quizá en el asunto de la producción del recurso de las microalgas, pues ya hemos comentado, hay que abaratar los costes. Las productividades que se consiguen ya son suficientes para llenar el mercado de microalgas, ¿no? Quizás sí es verdad que faltan productores. Cuando los productos se demanden en mayor cantidad y los precios bajen, indiscutiblemente esto va a ocurrir. Tengo ahí al final, en penúltima posición, que hay que seducir al mercado de la alimentación y de la salud. Ahí los consumidores pues tendremos un papel que aún probablemente no conocemos. Es decir, todos creo que sabemos que en los próximos años vamos a consumir cosas que aún no sabemos que las vamos a consumir. Esto va a ocurrir y las microalgas estarán en ese escenario. Y bueno, pues dejar en último término el primer punto, el de la aceptabilidad social. Pues bueno, estos productos se entienden como naturales, se entienden como sostenibles, creo que tienen una buena imagen y, en fin, todos yo creo que vamos entrando en el cambio de hábitos alimenticios para hacer uso de este material biológico. Finalmente, pues bueno, creo que también quiero agradecer de nuevo la invitación. Creo que es una buena oportunidad la que se me ofrece también para desde CIA3 establecer nuevas oportunidades de colaboración con colegas del área iberoamericana. Siguiente. Yo querría terminar pues mostrando es muy difícil señalar un grupo, una institución, una empresa en el área iberoamericana. Hay tantísima personal cualificado trabajando en microalgas que yo casi doy esos dos enlaces que creo que son relevantes, de la Sociedad Latinoamericana de Biotecnología Ambiental y Algal y el Congreso ligado también a la Sociedad Latinoamericana de Biotecnología Algal, que es un foro excelente donde saber qué se cuece en el asunto de las microalgas en este y otros ámbitos, ¿no? Y bueno, pues poco más. Yo quiero terminar siguiente con una frase que he pescado de algún sitio, como en fin, tantas que uno puede encontrar, pero esta me llamó la atención y dice que, en fin, que los médicos del futuro pues no nos darán medicina, sino nos harán contemplar un poco el asunto de la salud desde una perspectiva más holística, ¿verdad? Mucho más pendiente de nuestra dieta y de las causas y prevención de enfermedades, y las microalgas estarán obviamente también, como decía antes, en ese escenario. Pues nada más, si me pasa la siguiente, ahí es donde indico que doy las gracias por haberme aguantado este tiempo y me pongo a su disposición por si tiene alguna cuestión. Muchísimas gracias, Carlos. Interesantísima tu conferencia, las posibilidades que tienen las algas y que, como bien decías, hace 60 años que se empiezan las investigaciones, pero estos son procesos muy largos y a futuro. Es realmente potencial para la alimentación humana y animal. Yo quisiera darles la palabra, tengo alguna pregunta, pero quisiera darles la palabra a los que nos acompañan, pidiéndoles que levanten la mano o prendan sus micrófonos para que puedan hacer las preguntas. También olvidé decir, ofrezco una disculpa, que está aquí conmigo Lourdes Lamadrid. Estamos la Secretaría Ejecutiva de la Red Innovagro completa, y está Bertín Gallardo ayudándonos con el sistema Webex. Muchas gracias a los dos también. Les ofrezco disculpa a ellos porque no los mencioné al principio.
y está abierta la palabra. Si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario sobre esto que hemos escuchado, que parece de lo más relevante para la actualidad, está abierto el micrófono. Ivonne. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, quería preguntar, no sé si me oye, ¿sí? Sí, perfecto. Sí. Quería, bueno, en primer lugar, felicitar por la tremenda labor que se está haciendo, porque las algas parecen muy pequeñitas, ¿verdad? Pero lo que nos puede hacer es más grande. Sí, es verdad. Felicitarle a Ivonne Colomer, directora de Fundación Trictólemos desde Barcelona. Y quería preguntarle, a nivel de legislación, ¿cómo se encuentra el tema? Bueno, esa es una pregunta interesantísima, claro, casi obligada, y bueno, debo ya pedir de entrada disculpas porque no soy experto en leyes, como puedo imaginar, Ivonne, pero sí es verdad que, en efecto, ese es uno de los terrenos en los que todavía queda muchísimo por arar, como se suele decir. Y ahora mismo sí existe normativa accesible sobre seguridad alimentaria, sobre los efectos sobre la salud de un número de microalgas que es muy reducido. Antes he dicho una docena, pues hay información sobre aproximadamente unas 15 o 20 especies. Claro, esto lo que significa es que, bueno, obviamente cada vez que se quiera poner en el mercado una microalga hace falta calibrar qué nivel de posible toxicidad pueda tener. Algunas de ellas, en fin, todos sabemos que pueden tener toxinas que hay que, obviamente, identificar y en todo caso hacer los correspondientes ensayos que prescribe la normativa para garantizar que la seguridad como alimento es la adecuada. Claro, el asunto este es que cuesta mucho dinero ¿cómo se dice esto? Pues creo que el autorizar o el que una microalga pues, pueda ser autorizada para su consumo. Y cuando hablamos mucho de dinero, yo creo que estamos hablando de millones de dólares, no muchos, pero bueno, en esa escala, con que sean 2, 3 o 4, creo que de lo que estamos hablando me parece que es una cantidad muy elevada y por tanto exige riesgos por parte de quienes se meten en todo esto y un camino largo en tiempo además. Entonces, claro, por tanto la respuesta a la pregunta es que en este terreno se está todavía en pañales, claro, lo que hay en el mercado se hace con muy pocas especies porque son las que están autorizadas. A cualquiera que vaya a comprar un producto de alimentación suplementado en algas se va a encontrar que está suplementado en clorela, que está suplementado en espirulina, o bueno, va a encontrar comprimidos de productos derivados de lunaliela, pero bueno, va a estar ahí la cosa precisamente por esto que estamos comentando. Luego todo el terreno por arar, y creo que esa madeja pues se irá deshaciendo, como siempre ocurre, a medida que el mercado vaya demandando la mayor presencia de este tipo de productos o de la presencia de las microalgas en productos que las contengan. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Muchas gracias, Ivonne. ¿Alguien más quiere levantar la mano? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Está abierto el micrófono. Quedaron tan impactados. ¿Tú quieres hablar, Lola? Sí. Carlos, yo preguntarte, bueno, has comentado uso en alimentación animal y humana. Entiendo que ahí es donde puede haber más restricciones de cara a tema de legislación. Usos también de aplicación a la producción, por ejemplo, tema de bioplásticos, tema para cosmética. ¿Eso se ha desarrollado también o tenéis desarrollado líneas de investigación en esta línea? Vale, bueno, esa es una pregunta también, como la digo, muy oportuna y muy interesante. No respecto a lo que nosotros hacemos, que te agradezco la cuestión, pero sí es lo que estás indicando sobre la diferencia entre el uso de microalgas para unas actividades aplicadas u otras. Obviamente, las cuestiones alimentarias requieren de una legislación, pues, bueno,
entiendo que más o menos desarrollada y en cualquier caso que garantice la seguridad del que consume. Y en cambio, en este otro sector al que te refieres, por ejemplo, productos que puedan tener utilidad en la industria química, o ya casi habría que decir bioquímica, ¿no? En la industria blanca o verde, como se prefiera mencionar, por ejemplo, la obtención de bioplásticos, las cosas son diferentes. También está todo por hacer, de hecho, y ahora al hilo digamos, de la actividad propia del grupo, precisamente por una iniciativa de CIA3, hará aproximadamente un año, pues, en fin, se gestó una propuesta de proyecto europeo para intentar utilizar microalgas en la obtención de bioplásticos. Lo bueno que tiene la organización de estas propuestas de proyectos es que uno aprende muchas cosas, porque al final te queda una fotografía fija de dónde quieres ir y cómo en esa foto has integrado distintas tecnologías y distintas estrategias que de pronto las ves, decía, en una sola pantalla, y yo creo que eso marca una dirección en la que se puede ir para obtener beneficios. Y en relación al uso de bioplástico, precisamente esto consiste en utilizar los cultivos de algas para, digamos, con efectivamente nutrientes que vengan, por ejemplo, de aguas residuales. En este caso no te hace falta que sea un agua limpia y no tienes que añadir fertilizantes porque no vas a utilizar al final esa biomasa para alimentación. Puedes utilizar esos nutrientes para reciclarlos en biomasa, produciendo algas. Y luego esas algas se pueden digerir utilizando sistemas bacterianos o enzimas que producen las bacterias, o incluso enzimas. A veces hay algunos investigadores que han obtenido enzimas que están en el intestino de bivalvos, que como son filtradores, pues tienen este tipo de moléculas desarrolladas específicamente para digerir la pared celular de microalgas. Tienes entonces el contenido de biomoléculas de la microalga disponible para que un sistema bacteriano pueda utilizarlo como nutrientes y pueda fermentarlo utilizando ese carbono para producir bioplástico. Y la foto, digamos, de por dónde van ahora los tiros en el uso de microalgas, pues pasaría por esto, digamos, por ir poco a poco poniendo a las microalgas en una plataforma paralela a la del uso del recurso fósil, y mostrando la idea de que voy a generar una plataforma verde desde la que puedo crear productos que actualmente pues se obtenían por la vía del refino y del tratamiento de los derivados del refino del crudo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco, yo creo, un escenario nuevo, interesante, en el que hay muchas iniciativas ahora gruesas de redes de grupos que se están moviendo por ahí, no solo en bioplásticos, sino en la producción de otros compuestos, utilizando, insisto, de nuevo, microalgas y otro tipo de organismos, al final biotecnología. Perdón por la extensión en la respuesta, me pongo a hablar y me olvido del tiempo. Disculpa. No, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo quisiera regresar a la parte de los alimentos, Carlos, para preguntarte si en las investigaciones que ustedes han hecho, cuando te refieres a alimentación humana, incluye a los niños. Y la otra pregunta que quería hacerte es cómo está el mercado de consumo en España. Tú nos mostraste unos productos sin marca, nos mostraste sistemas productivos en Australia, en Israel, pero ¿cómo eso se está comportando en Europa o en España? Aquí en América yo creo que el consumo todavía está muy en el mercado de los alimentos suplementarios, en las tiendas naturistas o para la preparación de alimentos japoneses, pues, ¿no? Pero, bueno, de la gastronomía japonesa. Pero de ahí en fuera es muy bajo el consumo, con todo y que se menciona que tiene muchas ventajas para la salud, como tú lo dijiste, pero como hay toda una fiebre de productos milagro que sirven para todo,
pues también hay ciertas reacciones o un movimiento en contra respecto de que, o sea, ahora resulta que todo nos cura todo, pues, ¿no? Y entonces se va generando como cierta incredulidad. A lo mejor si está por ahí Rebeca, pudiera decirnos en el caso de El Salvador qué aceptación tienen este tipo de productos. Y bueno, te vuelvo a dejar la palabra. Pues muchas gracias, Marta. Bueno, muy bien. A ver, son cuestiones, algunas la verdad es que es muy interesante y no me la he planteado, la primera de ellas. Decía, las otras, pues, bueno, te puedo contar un poco cómo anda la cosa que veo por aquí. Son cuestiones muy atractivas. El asunto de la alimentación de los niños. Me ha parecido muy atractiva esta cuestión porque no he pensado francamente sobre eso. Sí te puedo decir que, bueno, es cierto que hombre, el asunto de por ejemplo, de las leches suplementadas no digo para lactantes, la verdad es que lo desconozco, pero ya que me has puesto la cuestión, pues buscaré. Pero el suplementar las leches con ácidos grasos poliinsaturados es algo que nos estamos encontrando ya en los supermercados. Hasta ahora pues sabemos que se hace, por ejemplo, utilizando aceite de pescado hasta una determinada proporción, supongo que también porque las cualidades organolépticas del producto se resentirían. En este sentido, es verdad que de cara a la alimentación infantil, bueno, las microalgas son una fuente interesante, importante en cuanto al tipo y contenido que algunas especies tienen de ácido graso poliinsaturado. Creo que por ahí fundamentalmente es por donde yo creo que se podría enfocar el uso no sé si de las microalgas en sí mismas, pero de algunos nutracéuticos, de algunos productos que estuvieran suplementados en extractos de microalgas que sean ricos en ácido graso poliinsaturado, por ejemplo, ¿no? Sobre el consumo en España y aquí por Europa, bueno, lo que he mostrado antes son productos que efectivamente están en el mercado y están ahí, y la gente, lo que sí puedo constatar, por ejemplo, las jornadas de puertas abiertas que hacemos todos los años, es que de 5 años a esta parte, de 5 o 7 años a esta parte, saben que es una microalga. Y eso es suficiente para que cuando vean un producto en el mercado y les dice el producto que eso está suplementado en microalgas, bueno, pues lo entiendan como un producto en principio saludable. Pero es verdad que yo creo que todavía no existe la conciencia ni el hábito de consumo de este tipo de productos. Y que... ¿Perdón? Disculpad, se me había ido pensé que se me había apagado el ordenador, lo siento, se me había ido la luz. Y no existe todavía el hábito para el consumo de este tipo de productos. Es lo que, bueno, yo percibo aquí en España. En Europa, sobre todo, en relación a los productos de algas, lo que se persigue es el valor. La producción, pues, masiva, como hemos visto, se hace fundamentalmente en otras localizaciones. Y aquí en Europa lo que sí hay son muchas empresas que sí buscan esto, o el utilizarlo como ingrediente en un alimento, o hacer uso de extractos que luego puedan servir para generar otro tipo de productos, por ejemplo, para el cuidado de la salud, incluyendo ahí pues cosméticos y otro tipo de formulaciones funcionalmente interesantes para la salud humana, ¿no? Sobre los movimientos en contra, pues verdad, yo sí quiero decir, a terminar con esta cuestión, que no voy a defender, digamos que esto es la panacea de nada. Yo creo que se presenta como una materia con posibilidades, que como usted misma comentaba antes, se utiliza desde hace mucho tiempo para alimentación animal y humana, pero que en los últimos 5 o 10 años es cuando de repente el número de estudios sobre sus efectos se ha incrementado. Eso ha hecho que se empiecen a revelar más componentes de valor dentro de este tipo de biomasa y por lo tanto aparecer nuevas utilidades. Y esto es lo que yo creo que ha atraído el interés de muchas empresas en torno a digamos, productos especializados con funcionalidad, con bioactividad, hechos a partir de componentes de algas. Entonces, esto seguramente en los próximos 3, 4, 5 años vamos a ver
nuevos productos y vamos a ver nuevas aplicaciones de las algas, sobre todo relacionadas con el ámbito de la salud. Te agradezco mucho, Carlos, tu respuesta, porque justamente el trabajo que tú haces con los colegas que nos mostraste al final de investigación, pues es lo que da evidencia científica de este potencial de las microalgas para la alimentación. Rebeca nos dice por el chat que tiene problemas con la conexión, pero que en El Salvador es un producto todavía nuevo, no popular, ¿no? Y que bueno, en ese sentido, ella que trabaja en un parque científico y tecnológico en El Salvador, pues esta conferencia resulta de mucho interés. Si nadie más quiere la palabra para preguntarle directamente a Carlos, yo le quisiera dar la palabra a la doctora Lola del Toro, quien es la gerente, como ya la hemos escuchado, del Campus de Excelencia Internacional de Agroalimentación, el CIA3, en España, y preguntarle si quiere hacer algunos comentarios sobre la conferencia del doctor Carlos Vilch. Ella es una conocedora en sistemas de agroalimentación. ¿Se me oye? Se te oye, Lola. Perfecto, gracias, Marta. Bueno, ya a modo de resumen, aparte de agradecerle tanto a Innovagro como a Carlos, como a todos los asistentes por el interés, pues un poco comentar lo que ha presentado Carlos, que las microalgas no son la panacea, pero que sí que pueden ser un recurso natural que tiene un alto valor nutricional, que tiene tanto en alimentación animal como en alimentación humana bastante recorrido, puesto que es rico en proteínas, vitaminas y minerales. Y en cuanto a alimentación animal, pues tiene además, yo creo que es importante lo que ha destacado, que aparte de no tener efecto negativo, que es un recurso que tiene una producción estable en el tiempo, que ese es uno de los principales hándicaps que tiene la alimentación humana, o sea, la alimentación animal, que sobre todo cuando estamos hablando en extensivo, pues que va ligado a las condiciones climatológicas. Entonces eso puede dar respuesta a muchos de los problemas de los ganaderos. Y bueno, también destacar que aunque hay bastantes retos por delante, porque es un producto relativamente novedoso, que hay que trabajar en el abaratamiento de los costes y también en a lo mejor modificar el mercado para aumentar la aceptabilidad de ese producto, pero que se marca que en un corto o medio plazo, bueno, pues parece que es un producto que puede tener bastante recorrido y se invita también a participar en proyectos de investigación, a desarrollar líneas conjuntas, pues para intentar que esos retos que están por cumplirse pues puedan hacerse en el menor tiempo posible. Entonces, bueno, yo creo que ese es a modo de conclusión, que este tema que es un tema novedoso, pero hoy por hoy ya es una realidad. Y nada, yo creo que nada más. No sé si, Marta, ¿tú tienes algo para concluir sobre el tema? No, pues en realidad, bueno, algo que nos dicen es que el potencial que nos mostró Carlos pues trasciende la alimentación, pero sí están las cadenas de valor de los sistemas alimentarios, pues, ¿no? Y esto también es una beta que para la red Innovagro resulta de mucho interés. Realmente, bueno, yo espero que todos los que hayamos escuchado, pero yo estaba encantada escuchándote, Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo no está aquí Mulana? ¿Cómo no está aquí Sutana? Porque esta evidencia, este resultado, este trabajo sistemático
hay que utilizarlo en la mercadotecnia, en la publicidad, en poner en el mercado para que las personas tengamos acceso a mejores alimentos saludables y nutritivos. Entonces, agradecer el tiempo de todos, la disposición de todos, decirles que pues la red Innovagro está trabajando para que tengamos información y podamos intercambiar experiencias respecto de estos temas que son de vigencia y de importancia para todos. Nos está diciendo Rebeca del Salvador, aunque es en privado, dice: la conferencia ha estado espectacular. Brinda una ventana para la innovación en la agregación de valor a los productos agroindustriales de nuestros países. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que esta reflexión que hace Rebeca cierra muy bien esta sesión. Les agradecemos mucho su presencia. Abro la palabra si alguien tiene algún comentario para cerrar. Muy bien, y si no, pues nos despedimos, pero si alguien quiere hablar, pues hay todavía estos últimos minutitos para poder expresar sus apreciaciones. Sí. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí. No, quería felicitar tanto a la organización como al ponente por la elección del tema y por la claridad y entusiasmo en la presentación. Así que felicidades a todos y un gusto tenerlos tan cerca aunque tan lejos. Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Yo he hablado mucho ya, pero bueno, quería agradecer, por supuesto, no puedo marcharme sin dar las gracias a quienes han estado presentes. A quienes estoy viendo ahora son a Ivonne, en la Secretaría Ejecutiva al completo de Innovagro y bueno, mi compañera Lola de CIA 3 aquí en España. Agradeceros a todos de verdad la invitación. Pues bueno, para mí ha sido un placer intentar al menos transmitir algo de lo que modestamente pues hacemos en este terreno y un poco lo que hay en la realidad del uso de microalgas, nada más. Y decir solo al final que yo pongo la voz de un grupo de personas muy entusiastas, jóvenes, investigadores, que bueno, a veces tienen que luchar contra situaciones, coyunturas que no son muy sencillas y por quienes, bueno, pues verdaderamente quienes tenemos la vocación, pues luchamos. Así que están ahí en la foto y ya digo, pongo la voz, pero el trabajo experimental que haya podido mostrarse es suyo también. Muchas gracias a todos, de verdad, por la atención. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo, Lola? ¿Alguien más? Miguel Dorado, ¿alguien quiere hablar? Si no hay más, un gusto conocerte, Carlos. Ojalá algún día sea personalmente. Pero ojalá. Desde el correo electrónico, desde nuestra breve conversación de ayer y hoy mismo, es un gran placer para mí conocerte. Igualmente te digo, Marta, de corazón, igualmente, es un gran placer. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Lola, por facilitar, desde allá tu trabajo para la red Innovagro. Estamos en contacto con todos y muchísimas gracias. Que tengan buen día o buena